Como decía, vamos a ir a Génesis capítulo 37. Vamos a leer, ya que la porción es muy larga, vamos a saltar algunos versículos. Vamos a partir leyendo del 1 al 4. Génesis 37, del 1 al 4. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Dina y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Ya? Aquí vemos el contexto de la familia de José. Ya estamos viendo al tiro el primer problema. ¿Cuál era? ¿Cierto? Que había un favoritismo muy notorio de parte del padre, es decir, de Jacob, también posteriormente llamado Israel, hacia su hijo menor, el Conchito, ¿cierto? A José. Tratemos ahora el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, recordemos que es Jacob, a José: sus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y hay un hombre andando, hasta el 14, ¿cierto? Y lo envió, ¿cierto?, al valle de Siquem. Saltémonos ahora al 18. Dice así: cuando ellos lo vieron, los hermanos, a José, de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Pues ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala leche lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y hay una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y incuramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestra propia carne, ¿cierto? Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vamos a orar antes de continuar. Padre celestial, te doy por esta enorme bendición de que es predicar tu palabra, pero por sobre todo por aprender de ella, Señor. Te doy gracias por eso, porque sin duda tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos sirven de ejemplo, nos sirven de propósito para nuestra vida, para edificación y por supuesto para poder precisamente afrontar las consecuencias, confrontar los cambios, las dificultades, Señor, en nuestra vida cotidiana, de manera que realmente tú lo quieres y por supuesto de la manera que tú nos enseñas a hacerlo. Padre, te ruego para que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros y que por supuesto sigamos superando, Señor, cada barrera que nos ponga por delante. Lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer punto, hermanos, es que nuestra vida puede cambiar en cualquier momento. Nuestra vida puede cambiar en cualquier momento. Hemos leído, ¿cierto?, que José era bastante especial. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué Jacob o Israel amaba más a José que a todos sus hermanos? ¿Alguien sabe por qué? Era hijo de aquel que era básicamente la mujer que él amaba, más que a todas. Entonces, y ella era estéril, hasta que en un momento consiguió, ¿cierto?, a José. Y además que era el último de los hijos, entonces precisamente se generó un vínculo especial entre Israel y José. Pero evidentemente aquí hubo un error de parte de ¿quién? Del padre, ¿cierto? Lógicamente, porque tenía un favoritismo no solamente notorio, sino que además lo hacía patente a los demás. Era muy patente. Entonces evidentemente al final el primer error que vemos aquí es de parte de Jacob, que amaba, que no está mal amar a un hijo, ¿cierto?, pero más que a los demás, ¿ya? Y no solamente contento con eso, sino que además lo trataba diferente y
remarcaba esa diferencia con sus hermanos. Evidentemente, ¿qué generó eso? Envidia, celos, contienda, peleas, discusiones, enemistades, etc. Es decir, con sus hermanos, José, el pobre, ¿cierto?, no podía llevarse bien, no había manera que pudiese llevarse bien, porque además nos saltamos los versículos que hablaba de que él precisamente, además del especial ya de que por sí era tratado por su padre, tenía sueños especiales en los que se veía él mismo como alguien importante y que su familia se arrodillaba a él, lo cual evidentemente no ayudó a que le tuvieran buena, como uno podría decir aquí en Chile, ¿ya? Entonces, efectivamente nació en una familia conflictiva y se vio envuelto en una situación que la verdad es poco y nada podía hacer. Ahora, como es lógico, ¿cierto?, esta situación hacía que los hermanos le tuvieran una envidia especial y un rencor. Ahora, podemos ver que efectivamente, si bien José no manejó probablemente bien, porque se acuerdan lo que al principio decía, que José, ¿qué hablaba de los hijos de Bilha y de Zilpa? ¿Qué decía? Le iba a contar a su padre, ¿cierto?, la mala fama de ellos. Si alguien tenemos un soplón, una crucete, generalmente, ¿cómo nos cae esa persona? Más, ¿cierto? Tampoco quizás nos estaba ayudando mucho. Además, José, cuando tenía sus sueños que eran realidad, vamos a ver por qué, aún así él decía, mire, escuchen el sueño que soñé, ¿cierto? Básicamente te contaba que yo veía que todos ustedes se arrodillaban ante mí, cosa que en aquellos tiempos era... No era una blasfemia, pero era casi eso, porque evidentemente los padres, los patriarcas tenían una autoridad importante y además el primogénito, de ahí para abajo cada uno tenía su importancia. Entonces que el menor dijera que al final toda la familia se iba a tener que rodear a él era terrible. Ya tanto así que hasta su padre se molestó por eso. Pero para qué decir, en general no manejaba probablemente bien José esta situación, no evitaba quizás de esa manera los conflictos, pero aún así, ¿cierto?, la mayor responsabilidad no recaía en él, sino en su padre y en sus hermanos. ¿Cómo manejaban esta situación? Ahora, siguiendo con la historia, como estamos leyendo, Jacob le dijo, ve a hacer algo. ¿Qué le encargó? Precisamente, bueno, nuevamente, en otro error más de Jacob, lo enviaba básicamente de espía, ¿cierto?, a que le informara qué le hacían los hermanos. Entonces, como se dan cuenta, todas las circunstancias hacían que José fuera precisamente odiado por sus hermanos. ¿Ya? Dice que Jacob, ¿cierto?, Israel lo mandó a una misión que tenía que ver, y cuando él se iba acercando, ¿cierto?, sus hermanos, que ya probablemente lo único que querían estar lejos de él, y cuando lo vieron inmediatamente supieron a qué venía, porque no iba a ayudarles a ellos, sino que venía, ¿cierto?, a enterarse de cómo estaban las cosas, cómo iban, ¿ya? ¿Qué pensaron los hermanos? ¿Se dan cuenta del nivel de agresividad, de odio que tenían estas personas, hermanos suyos, hacia él? Pensaron inmediatamente en matarlo, ¿ya? No se dice, pero evidentemente, probablemente los hermanos que más rencor le tenían eran los hijos de Bilha y de Zilpa, ¿cierto? Porque precisamente los que trataron de protegerlo en cierta manera, que le tenían probablemente envidia y rabia, pero no al nivel de los otros, era Rubén el mayor y Judá, que querían salvarlo. No les caía bien, pero no estaban dispuestos a matarlo, ¿ya? Los otros sí. Y vemos que apenas llegó, ¿cierto?, ellos pensaron en matarlo y pensaron un plan para deshacerse de él. Finalmente, en vez de matarlo, a su hermano Rubén, primeramente quiso salvarlo, ¿cierto? Si él era el líder, el primogénito siempre era el líder, pensó en salvarlo y en vez de matarlo lo encerraron en una cisterna, básicamente en un pozo sin agua, lo cual entenderán que no era un lugar, era básicamente una prisión terrible, era un agujero en el suelo. Estamos hablando de un lugar desértico más bien, ¿ya? Y los hermanos lo tomaron, lo dejaron ahí, y no se entiende por el contexto que en un momento Rubén no estaba con ellos, y Judá, para salvarle la vida, dijeron que en vez de que lo matemos, ¿qué dijeron que hizo? Que lo vendieran. Que lo vendieran, ¿ya? Y por si no saben, los ismaelitas, ¿de quiénes son descendientes? De Ismael, ¿quién era? El hijo de Abraham, hermano de Isaac. O sea, era básicamente un pariente. Los ismaelitas eran parientes de ellos, que eran de los hijos de Jacob.
eran parientes. Sus hermanos lo vendieron a sus primos. Imagínense lo que significa esa familia. No es la mejor familia que uno podría ver. Los hermanos de José vendieron a José a los primos de José. ¿Ya? Estamos hablando aquí de una familia absolutamente rota. Imagínense, pongámonos en la vista, en la perspectiva de José. Él, uno, ¿cuántos eran sus hermanos? A ver, ¿quién sabe? 10. Después vino el 12, que era Benjamín. No lo conocía todavía, no nacía. Entonces eran 10, más él, 11. Y él, con sus dos hermanos, se iba acercando y sin saber nada, lo tomaron, solamente se dio cuenta que lo tomaron y lo tiraron a una cisterna. Solamente se burlaron de él, lo que sí, etcétera, lo amenazaron, lo tiraron a una cisterna. O sea, él iba a ver a sus hermanos para ver cómo estaban y de repente se vio una visión horrible y para peor, cuando lo llegaron a sacar, ni siquiera pensó quizás, en una broma de mal gusto, no, lo habían vestido. Imagínense, ¿y qué edad tenía él? ¿Se acuerdan? 17 años. 17 años. Imagínense que nuestros propios hermanos, nuestra propia familia, a esa edad tan joven, hiciera algo así de terrible. ¿Se dan cuenta? Ese fue un cambio tremendo, abrupto de su vida. Él simplemente iba a cambiar, a cumplir la misión de su padre, que era, cierto, decir qué estaban haciendo sus hermanos, cómo estaban las ovejas, y tenía que volver. Solamente tenía que hacer eso. Y en un momento a otro, sus propios hermanos lo traicionaron, lo encerraron y posteriormente lo vendieron a otras personas que él no tenía idea a dónde iban. ¿Se dan cuenta el cambio abrupto que tuvo José a la edad, temprana edad de 17 años? Fue tremendo y terrible. No solamente porque en este sentido, al venderlo, definitivamente él que se hizo un esclavo. Entonces su estatus social había cambiado, había pasado a ser una persona libre, de una familia adinerada, a pasar a ser un esclavo de un momento a otro sin tener culpa y, para peor, siendo traicionado por sus mismos hermanos. ¿Ya? Por lo tanto, el primer punto era precisamente que la vida no puede cambiar abruptamente. El segundo es que una buena actitud mejora tu situación. ¿Ya? ¿José sabía lo que era esclavitud, sí o no? ¿Sabía él? ¿Sabía lo que era? No digo que sí era esclavo. ¿Sabía lo que era la esclavitud? ¿Por qué sabía? Porque su familia era adinerada, ¿cierto? Jacob tenía muchísimo ganado, tenía muchísimos siervos y muchísimas siervas. Entonces él sabía lo que era la servidumbre, sabía lo que era la esclavitud, pero sabía del otro lado, porque él era servido por ellos, ¿ya? Pero ahora pasó, cruzó cierto el río y ahora él era un esclavo. Por lo tanto, este cambio debió ser demoledor para su vida. Significó, no solamente, recuerden esto, no solamente era que ya era esclavo. Aquí hoy en día no sabemos lo que en la práctica es la esclavitud. No vemos esclavos y mucho menos pensamos algunos en que en algún momento vamos a ser esclavos. Él sí conocía ese contexto, sabía lo terrible que era. Terrible porque había, probablemente los patriarcas no eran crueles con sus esclavos, pero sí había otra gente que sí era cruel con sus esclavos, que básicamente eran objetos. Pero lo peor, yo estoy seguro que lo peor era la traición, ¿cierto? La traición. ¿Cómo había llegado ahí? Porque antiguamente, ¿cómo se conseguía el esclavo? Bueno, lo normal era que había mercados de esclavos, ¿cierto? Que básicamente uno iba a comprar a una persona, tal cual. Un mercado donde había gente y uno revisaba y compraba un esclavo como quisiera. Lo otro, en Israel pasaba mucho que por deudas, ¿cierto? Tenían que ser, o sus hijos, a esa misma familia, ser esclavizada para pagar esa deuda. O bien, también estaba la opción de que por guerras, un imperio o una nación llegaba, sometía a una ciudad y tomaba de esclavos a la gente, normalmente a las mujeres y a los niños, a los hombres también a eso, o simplemente los mataban. Entonces, de por sí el contexto de la esclavitud es bastante terrible, ¿cierto? Entonces él se fue como esclavo, traicionado y además a otro país, ni siquiera a su propio país, sino que a otro país con un idioma que no hablaba, ¿cierto? Que fue a Egipto. En ese contexto, hermanos, para que vean, cualquiera de nosotros cómo estaría si tuviéramos que ser deportados, si tuviéramos que ser llevados a la fuerza a otro lugar, a hacer cosas que no queremos, en un idioma que no hablamos y además traicionados por nuestra familia.
¿cómo sería la reacción natural de cualquier persona, de cualquiera de nosotros? ¿Estaríamos felices? ¿No es cierto? No, démosle nomás, sigamos adelante. ¿Cómo estaríamos? Deprimidos, por lo bajo, ¿cierto? Absolutamente deprimidos, destrozados. Vamos a leer Génesis, vamos a avanzar. Entre el capítulo 38 es como un paréntesis donde se ve la historia de Judá. Vamos a ir al 39. Génesis capítulo 39, vamos a leer el versículo 1 al 6. Dice así: llevado pues José a Egipto, ya esclavo, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas dice el versículo 2: Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Qué vemos acá, cierto? Un joven, que recordemos tenía 17 años. 17 años, imagínense los chicos hoy en día, 17 años, ¿cierto? En una situación así. Llegó a la casa de un oficial de Faraón, probablemente vendieron a José por un buen precio, por eso lo compró un capitán, ¿cierto?, de la guardia, y lo puso a trabajar. Recordemos que él no hablaba ese idioma. Vemos después que años después llegaron sus hermanos, y los hermanos obviamente no hablaban el egipcio, y de hecho había traductor entre José y sus hermanos, ¿ya? Entonces, en contexto siempre hay que tratar de analizarlo completamente. Él llegó con otro idioma, todo que mientras aprendía el idioma, trabajar. Pero fíjense, dice que el versículo dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, ya tenía un amo, en Egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Ahora, el egipcio creía en Dios, en Jehová. Entonces, ¿cómo veía que Jehová lo prosperaba? Si no creía en Dios. Es como raro, ¿no? Porque dice que el egipcio veía cómo Jehová lo prosperaba. Pero él no creía en Dios, ¿cierto? Tenía sus propios dioses. Entonces, ¿cómo lo veía? Porque daba testimonio. Evidentemente estaba viendo que José estaba haciendo las cosas bien, y evidentemente José decía que creía en Jehová y que era gracias a él que estaba, ¿cierto?, prosperando. O sea, estaba dando buen testimonio José de lo que estaba haciendo. José, evidentemente, ¿ustedes creen que una persona deprimida, malhumorada, que se está quejando todo el tiempo, va a poder prosperar de esa manera? No, ¿cierto? Entonces, por conclusión, vemos que José tenía una buena actitud a pesar de todo lo que estaba sufriendo, y salía adelante. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, que decía que Jehová lo prosperaba, Jehová estaba con él. Evidentemente Jehová lo puso ahí por algo, por una razón. Sabemos que Dios finalmente mueve todos nuestros hilos, ¿cierto? A donde vayamos, a donde estemos, o lo que hagamos, que Dios es el que está moviendo todos sus hilos, y finalmente estaba ahí por una razón que por supuesto después lo vamos a ver. Por lo tanto, José se esforzaba y daba un tremendo ejemplo de testimonio a su Señor, ya que rápidamente se ganó su confianza. Fíjense que después de que el egipcio, porque primero se ganó su confianza, vio que todo lo que hacía le salía bien, y todo lo que hacía prosperaba, ¿ya? Ya sea en el campo, lo que sea, se administraba las cosas, empezaban a ganar más dinero. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el egipcio? Cuando vio que todas las cosas hacían bien, en el versículo 4, y le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y había todo, básicamente era como decir, conocer el Rey Midas, ¿cierto? Lo que tocaba, ¿no es cierto?, lo hacía bien. Tanto sí que dice que el amo no se preocupaba de nada. O sea, básicamente José movía todo en la casa, ¿ya? Era muy probable que si de repente los mismos siervos, que debe haber tenido más siervos, el capitán, ¿cierto?, Potifar, le preguntaban algo a Potifar, lo más probable es que él decía: háblelo con él. Entonces, que José decía, háblelo con él, total,
Y lo que decía él está bien, yo apoyo todo lo que él haga. A ese nivel, porque dice que lo único que se pregunta, dice, versículo 6, dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Básicamente lo que se preocupaba Faraón era de traer, ¿cierto?, la provisión, el dinero, el alimento. De ahí va allá José, ¿cierto? Entonces vemos el tremendo testimonio de José, tremendo testimonio, ¿cierto?, de que un hombre, a pesar de su contexto, de su historia, estaba trabajando como lo mejor que podría, ¿cierto?, y estaba teniendo sus beneficios. Veamos a Colosenses, veamos una comparación de esto, hermano. Vayamos a marcando siempre lo de Génesis, vayamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, capítulo 22. Perdón, capítulo 3, versículo 22. Colosenses, capítulo 3, versículo 22. ¿Por hermano Raúl? ¿Lo pudiera leer usted? 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor o para nosotros. 25. El 25. ¿Sí? Hasta 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Así es. Aquí vemos ya en el Nuevo Testamento, posterior al ministerio de Cristo, que habla precisamente, en este caso del apóstol Pablo en la iglesia, dice: siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como el que quiere agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Cómo creen ustedes entonces que servía José? Precisamente así, ¿cierto? ¿A quién servía en realidad José? Como a... servía a su amo, pero como si sirviera al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Tenía razones para hacerlo? No, porque estaba obligado. Él no es como nosotros, que uno va a una empresa, lo que sea, y le da las condiciones: mire, te va a hacer tu trabajo, te va a hacer tu contrato, tus feriados, tus días libres, etcétera, todo esto va a ganar, y uno ve, ya firmó el contrato. Con José no hubo nada de eso, ¿cierto? Él no firmó nada, no le informaron nada, él simplemente llegó y tuvo que hacerlo. O sea, no tenía motivación para hacerlo, y aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor quería que eso hiciera, que tuviera esa actitud. Pablo posteriormente lo plasmó en este versículo de Colosenses, pero este principio de la responsabilidad, este principio de servir como para el Señor y no para los hombres, ya estaba desde siempre, hermano, ya estaba en el corazón de José. Recordemos que los principios de Dios no es que se vayan creando con el tiempo, no es que si está el Señor Jesús dijo algo en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo no existía eso y no era cierto, no era válido, no. El Señor siempre ha sido igual por los siglos de los siglos, ¿amén? Por lo tanto, sus principios siempre se han mantenido firmes. Por lo tanto, José cumplía precisamente este mismo versículo, este mismo principio, esta misma verdad. ¿Ya? Volvamos a Génesis. Vamos a Génesis. ¿Cierto? Y habíamos leído el 39, el capítulo 39. Vamos a... Bueno, entre el versículo 7 al 18... estábamos bien, ¿cierto? Hasta el versículo 6 estaba todo bien, a José le estaba yendo muy bien, a pesar de que era esclavo, ya no era un esclavo cualquiera, ya era mayordomo. Los mayordomos, si bien eran siervos, estaba como debajo, estaban los siervos, de ahí era el mayordomo y de ahí el amo. O sea, él mandaba a los restos de los siervos. Entonces tenía ya un trato especial, le estaba yendo bastante bien en ese sentido a José. Pero nuevamente pasó algo. O sea, cuando José, no sabemos cuánto tiempo pasó así, pero cuando José pensó que ya al fin, después de algunos años me estabilicé, al fin pude salir de este momento tan malo que era la esclavitud, o sea, no salió, pero digamos, mejoró mucho su condición, pasó algo, porque no lo vamos a leer, pero entre el versículo 7 al 18, ¿cierto? Es que la mujer de Potifar, ¿cierto?, puso sus ojos en él, preguntó y lo incitaba constantemente a que se acostara con él, ya que tuvieran relaciones. ¿Y él qué decía constantemente? No.
No, por supuesto que no. ¿Ya? No quiero, porque efectivamente él tenía un compromiso no solamente con su amo, sino con el Señor. ¿Ya? Con el Señor. De hecho, dice el versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha separado sino a ti por cuanto tú eres tu mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense que el argumento que dice que básicamente no le tenía permitido, lógico, pero finalmente termina con la conclusión, es que ¿cómo yo voy a pecar contra mi amo? ¿No dice eso? No, pues ¿contra quién? Contra Dios. ¿Se dan cuenta de los principios que tenía José? Tenía las cosas claras y actuaba en base a esas cosas claras. ¿Ya? No se dejó, a pesar del contexto, no se dejó llevar. Vayamos a leer, y ahora vamos a leer el versículo 19 al 23. Entonces, evidentemente la historia insistió, hasta que en un momento básicamente le hizo un encerrona, un complot. Esta mujer a José lo dejó solo en la casa y ya trató de forzarlo, y él, con desesperación, ¿cierto?, se libró de ella a la fuerza, dejando su ropa, y escapó. Y la mujer, ya totalmente molesta, lo culpó de algo que no hizo, que era que intentó violarla. ¿Ya? Falso, absolutamente, porque ella lo estaba forzando, pero ya fuera de sí, digamos, molesta a la mujer, lo hizo y lo acusó de algo completamente injusto. Versículo 19. Sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, es decir, que inventó una historia de que trató de violarla a ella, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Básicamente, ¿cierto?, se repite la historia. Pero fíjense acá, estaba bien, estaba en mejor estatus de que cuando llegó y nuevamente cayó. ¿Cierto? ¿Fue culpa de él? Cuando él cayó como esclavo, ¿era culpa de él? No, vimos que en el contexto familiar fue el problema. Su padre y sus hermanos fueron el mayor problema. Ahora sí, esto fue el vendido. Posteriormente, cuando él se fue a la cárcel, ¿había sido su culpa? ¿Había actuado mal? ¿Hizo lo que tenía que hacer, sí o no? Efectivamente. Y aún así, ¿qué pasó? Se fue a la cárcel. ¿Se dan cuenta de la injusticia que hay? La tremenda injusticia en la vida de José. ¿Cómo él podría estarle dando vueltas a eso y decir, como cualquier persona, la mala suerte que tengo? La mala suerte que tengo, trato de hacer todo bien y me sale mal. Trato de salir adelante, de cumplir todo lo que tengo y me va mal. Pues, ¿tendría razón para decir eso José, sí o no? Sí. Evidentemente. Pero vemos que no fue así, porque apenas estuvo en la cárcel, no se echó a morir, sino que ¿qué hizo? Empezó a actuar de forma diferente, tan raro, porque la verdad es raro pensar que en una cárcel uno de los presos hiciera la labor de, ¿cierto?, del caso de los alguaciles, ¿cierto?, o de la guardia que debería estar ahí. Pero nuevamente se mostró que José tenía otra actitud, que era otro tipo de persona, y sobre todo que Jehová dice que estaba con él. Y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. A pesar de su contexto, a pesar de esa dificultad que hacía Jehová, lo prosperaba. Yo creo que eso sin duda es el mayor testimonio y el mayor ejemplo, ¿cierto?, que uno puede ver de que está haciendo la cosa bien. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, y he escuchado a mucha gente decir que porque a la persona le está yendo bien, está teniendo dinero, ¿cierto?, se está comprando una casa más bonita o un mejor auto, le está yendo bien y el Señor le está bendiciendo. Aquí no vemos eso. Vemos que a la persona le está yendo mal. Le han pasado cosas muy malas, pero así todo, bajo ese contexto, el Señor lo estaba prosperando. Entonces, fíjense que no necesariamente que porque a la persona le está yendo bien y su vida es muy tranquila, muy buena, y que el Señor lo bendice. También bendice, y probablemente aún más cuando estamos en mala situación, cuando estamos en un contexto injusto, cuando estamos pasando algo que no queremos pasar, pero que aún así tenemos la actitud correcta, como estamos viendo en este punto, y salimos adelante. En definitiva, hermano, la vida de José es una enorme lección de cómo
afrontar las injusticias o eventos trágicos. Nos recuerda que a pesar de que el futuro se vea sombrío, negro, ¿cierto? Que no veamos futuro, tenemos perdón, a alguien en quien confiar y en quien va a mejorar nuestra situación si que es su voluntad. Tenemos a alguien, José no estaba solo. ¿A quién tenía? No tenía familia, ¿cierto? Lo primero, cuando de hecho yo me fui a Santiago los primeros días, mira, algunos de mis compañeros, y les dije, pues sí, bueno, me explicaba todo, y me dijeron, oye, ¿tienes red de apoyo? ¿Conoces ese concepto? ¿La red de apoyo? Bueno, sí, de hecho sí, porque tengo a la familia de mi señora, entonces tengo la red de apoyo, que de hecho la red de apoyo la conocí hace poco tiempo, ya, ese concepto, ¿cierto? Entendiendo la red de apoyo como precisamente familiares o gente conocida que te puede ayudar, sobre todo cuando uno tiene hijos, ¿cierto? O que pueden apoyarte en un momento determinado. ¿José tenía red de apoyo? Familiarmente, no, pero espiritualmente, absolutamente, ¿cierto? O sea, la mejor red de apoyo que podía tener José era su Dios, que lo hacía prosperar en todo momento. Por lo tanto, en conclusión, uno podría decir que sí, sí tenía red de apoyo en ese sentido, José. No de la familia, no quizás de lo que uno normalmente esperaría, pero ¿de quién tenía la red de apoyo? Del Señor, de su Señor. Y de ahí va el tercer punto en que Dios precisamente bendice a los esforzados. Bendice el esfuerzo. Vayamos a 2 de Timoteo, nuevamente, sin perder Génesis. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Un símbolo, ¿lo puedes leer, por favor? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Gracias. Esto dice, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Lo estaba haciendo José? Sin duda. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, sin agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el 6, el labrador que para participar de los frutos debe trabajar primero. Fíjense todos los ejemplos que dice, la militancia, ¿cierto? El atletismo y ser labrador, todo que requiere esfuerzo, sacrificio, mucho sacrificio. ¿Para qué decir un soldado? En ese entonces, sobre todo que no eran tiempos de paz, normalmente era de guerra, era mucho sacrificio y enfrentar la muerte. Los atletas requieren mucho sacrificio en cuanto a su comida, en cuanto a su ejercicio, en cuanto a su descanso, disciplina en todo sentido. Y el labrador, para qué decir siempre en el campo, ¿cierto? Sobre todo en ese entonces que no había la máquina de hoy en día, requería de mucha fuerza y esfuerzo. Es decir, los ejemplos que puso Pablo, en este caso a Timoteo, son ejemplos de personas, o de mejor de personas, de roles, de trabajos que requieren mucho esfuerzo y sacrificio. Y en todos dice que tienen que hacerlo bien, ¿cierto? Sabemos, hemos escuchado de casos, ¿cierto?, de atletas que han sido retirados por casos de doping, quizás de los más famosos, Maradona, ¿cierto?, en su momento, el año 94, ¿cierto? Hace unos años se supo de Lance Armstrong, que era un ciclista, que era el más famoso de todos, que ganó 7 Tour de Francia, y también se descubrió que tenía doping, le quitaron todos sus títulos. ¿Por qué? Porque se requiere que el atleta trabaje y luche, ¿cierto?, legítimamente, que se esfuerce legítimamente. Eso espera el Señor de nosotros, ¿ya? Las promesas del Señor de apoyarnos, de sacarnos adelante, de bendecirnos como lo hacía José, requieren del esfuerzo de nosotros y de un esfuerzo legítimo, de la manera que Dios
quiere. No se trata de hacer las cosas a mi manera y yo me esfuerzo a mi manera y como yo quiero, no. ¿Cómo tiene que ser? Como el Señor quiere que lo haga. Por eso dice, cierto, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nos sirve un soldado que esté, cierto, siendo sobornado por otro lado. Nos sirve un atleta, cierto, el versículo 5, que corre, pero no lo hace con trampa, ilegítimamente. Y por supuesto, el labrador, nos sirve un labrador que quiera sacar los frutos sin haber sembrado primero. El Señor requiere que nosotros nos esforcemos y lo hagamos como corresponde. Ahora, si seguimos el ejemplo de José en Génesis 39, ¿cierto? Finalmente, después de 2 años de cárcel, estuvo 2 años el pobre José, ¿ya? En una cárcel de manera injusta. Uno diría, desde afuera uno dice 2 años, bueno, tampoco es tanto, ¿cierto? Pero hay que estar en la cárcel 2 años y de manera injusta, porque si yo cometí un crimen y estoy 2 años, bueno, igual uno dice, me lo merezco, pero si no se lo merece es todavía peor, ¿ya? Después de estar 2 años José en la cárcel, ¿cierto? Pasó nuevamente y, fíjense, él entró por algo injusto y ahí no había apelación, bueno, no soy abogado, ¿cierto? Pero hay ciertas instancias en que uno puede reabrir el caso, se presentaron nuevas evidencias, etc. No existía nada, ya una vez que tendría en la cárcel ya probablemente se podría en la cárcel, ¿ya? Era así en ese entonces. Ahora, José evidentemente no tenía quizá mucha proyección en ese aspecto, pero en el capítulo 41, bueno, en algún momento en el 40, ¿cierto? El capítulo 40, se ve que, bueno, José en el contexto sigue en la cárcel y el faraón tuvo un sueño, 2 sueños de hecho, ¿cierto? Bien complejos. Recordemos que en ese entonces los sueños para las personas de la antigüedad, bueno, alguna gente todavía, pero sobre todo en la antigüedad eran muy importantes, sabían que tenían un significado importante y de hecho Dios utilizaba los sueños para dar mensajes claros. ¿Quién más se acuerda de otro rey que tuvo sueños? ¿Quién lo interpretó? Ya. No le llegó el sueño a Daniel. ¿A quién le llegó? Al rey pagano. Acá nuevamente un faraón, un rey pagano, le llegó el sueño y necesitaba que alguien lo interpretara. ¿Adivinen quién fue? Por supuesto José. ¿Por qué? Porque ya sabía de interpretaciones del sueño. No porque era de la astrología, ¿cierto? Era alguien raro, medio místico. No, porque simplemente el Señor le había dado a José, y él así lo reconocía, un espíritu, ¿cierto?, de sabiduría para interpretar precisamente esos sueños. Por lo tanto, en el capítulo 40 vemos ahí, ¿cierto?, la historia de que este faraón tuvo el sueño, ¿ya? Entonces, en el versículo 40, el capítulo 41, ¿cierto?, finalmente el faraón dice, tengo este sueño que lo puede interpretar, nadie puede interpretarlo. Y ahí un copero, ex amigo de José, que había estado en la cárcel con él, y que José le había interpretado un sueño, este famoso amigo se le había olvidado que le había dado el encargo de que hablara con él para que lo sacara José. Entonces se demoró. Y cuando apenas Faraón habló de esto, él se acordó. Se acordó y dijo, Faraón, ¿cierto? Hay un hombre que puede interpretar este sueño para que pueda saber de qué se trata. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 41, el versículo 33, ¿ya? 33, porque hasta el 32 finalmente se presenta a José frente a Faraón. Faraón le dice el sueño, recordemos cuál era el sueño, eran 7 vacas gordas que pastaban y aparecieron del río Nilo 7 vacas flacas que se la comieron. Raro el sueño. Después llegaron 7 espigas grandes, gordas, ¿cierto?, llenas de fruto, que posteriormente aparecieron otras 7 espigas flacas y se la devoraron. Y el faraón no sabía qué significaba, pero sí sabía, tenía en su cabeza que era algo importante. Por lo tanto, ahí apareció José, dando la explicación. Capítulo 41, versículo 33. En adelante dice. Bueno, perdón, antes se lo explicó ya José de qué trataba, que eran 7 años de abundancia y posteriormente 7 años de escasez.
Y al suceder el sueño, está hablando en el versículo 32, José, al suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto por los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, que eran 7, y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre, dice. Ya, me gusta eso que José dice, bueno, ponga a alguien que sea sabio y le da además toda la respuesta, ¿cierto? Y que haga esto, que haga esto, que haga esto. Entonces le estaba dando en bandeja a Faraón, ¿cierto?, que tenía que ser, pero obviamente no lo hacía con ese contexto. José sabemos que era un hombre humilde, que además venía de la cárcel, así que tampoco como que era la primera opción para hacer eso, pero le estaba dando todas las opciones que debía hacer a Faraón. 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso iremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano y su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y acá es importante, 46 dice, y era de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió la tierra de Egipto. Para aquí los matemáticos, ¿con cuántos años llegó a Egipto? ¿Con cuántos años fue puesto como segundo? A los 30. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Por lo tanto, ¿cuántos años estuvo como mayordomo de Potifar? ¿Cuántos? 11 años. O sea que se fue a la cárcel a la edad de los 28 años. ¿Ya? Pensemos eso, hermanos. Pensemos que José, entre la edad de 17 a los 30 años, todo lo que pasó en su vida. Yo lo único que podría decir, ¿cierto?, que en ese periodo estuve en la universidad, me casé, tuve mi primer hijo, ¿ya? Como gran logro, pero en realidad este hombre, imagínense todo lo que tuvo que pasar, ¿ya? En ese corto periodo, estamos hablando de 13 años, que pasó todas estas cosas juntas, ¿ya? Y pasamos de un estatus, el peor estatus social, porque si hay algo que pone que uno era esclavo, era un preso. Y pasó de lo más abajo, socialmente hablando, a lo más alto. O sea, literalmente dice Faraón, después de Faraón venía, no sé, ¿se dan cuenta del nivel de prestigio que llegó? Se saltó todo el talento, ¿cierto? Se saltó todos los otros puestos y llegó inmediatamente arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Precisamente por el favor de Dios. Bueno, pasó de tener un futuro perdido en la cárcel a ser el segundo líder de, en ese entonces, una de las naciones más poderosas del mundo conocido en ese entonces. Y es importante destacar que su humildad y esfuerzo hicieron que finalmente salvara un país entero. Un país entero. Ya una vez en el puesto, la vida de José fue larga y fructífera, fue próspera. Y no tuvo cambios radicales hasta que precisamente vieron a sus hermanos. Ahora, no cambió su situación, sino que cambió su parte emocional. ¿Ya? Porque después volvió a ver a sus hermanos, volvió a tener contacto con ellos, volvió a ver a su padre. ¿Ya? Pero más allá de todos los cambios y sacrificios que hizo José, lo más destacable es que siempre estuvo con la presencia del Señor, siempre tuvo la actitud correcta, siempre se esforzó lo que debió de haber hecho y eso tuvo su consecuencia positiva. ¿Ya? Como conclusión, hermanos, en la vida de José vemos que entre los 17 y los 30 años, es decir, 13 años, ¿cierto?, cambió su estatus social, pasó de ser libre a ser esclavo, cambió su estatus judicial o penal, ¿cierto?, de ser una persona ahora un preso,
Y finalmente su estatus político, porque se pasó de ser a alguien sin ningún grado de poder ni nada a ser el segundo más importante en todo un país. ¿Ya? Y a pesar de todos estos cambios, José nunca se rindió, ¿cierto? Nunca se echó a morir, nunca vemos que se deprimió. ¿La debió haber pasado mal? Sí, sin duda debió haber pasado muy mal. ¿Pero con quién estaba José? Con el Señor. ¿Estaba solo? Podemos decir que no, porque estaba con Jehová. Y la gente lo notaba. Fíjense que cada vez que llegaba con alguien, decía, Potifar vio que Dios estaba con él y era varón próspero por Jehová. El jefe de la cárcel vio que prosperaba y que todo lo que decía Jehová lo prosperaba y le dio el encargo. ¿Por qué decimos que sabía que era Dios? Porque evidentemente él daba testimonio del Señor. Y Faraón también reconoció que dice, nadie tiene el Espíritu de Dios como tú lo tienes. Por lo tanto, José siempre dio el testimonio del Señor en todo lo que hacía. José siempre hizo lo que su Señor Dios quería, porque cuando la mujer, ¿cierto?, dijo que se buscara, él dijo que no, porque Dios no quería que hiciera eso, etc. Vemos en su vida una serie de logros, quizás materiales, caídas y logros, pero en todo momento se habla de que José estuvo con el Señor. Él nunca se apartó del Señor. Recordemos que finalmente Dios no se aparta de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Él. Él nunca fue el que se apartó del Señor, Él siempre estuvo en sus caminos y Él siempre respondió de la manera que Dios quería que respondiera. Siempre actuó así, no importando el contexto, no importando las dificultades, no importando, ¿cierto?, la injusticia, hermanos, no importando eso, José seguía adelante. Se esforzaba, era varón valiente y era esforzado, y es por eso que el Señor, su Dios, lo prosperaba. A pesar de lo complejo y difícil que podría ser para él, cada cambio siempre lo afrontó con la actitud correcta, con sus principios claros y con la confianza puesta totalmente en su Señor y Salvador. Hermanos, como ya idea final para todos nosotros, primeramente para mí, ¿cierto?, como también para ustedes, que aprendamos realmente de la vida de José, que actuemos de acuerdo a él. Yo, por mi parte, también tengo una etapa similar a la de José, con un cambio, no nada que ver con él, pero sí un cambio importante, un cambio de iglesia, un cambio de casa, tengo que alejarme de mi familia aquí, un cambio laboral, muchos cambios, mis hijos también, ¿ya? Mis hijos también tienen todo un cambio importante, mi esposa, todos, pero finalmente veo en la vida de José como uno, a pesar de que sea algo que no quisiera, a pesar de que sea algo muy difícil y que cuesta en un principio, veo en la vida de José que efectivamente uno puede salir adelante con la ayuda del Señor. Así que, hermanos, como final realmente quiero dejarles eso a ustedes, que confiemos en el Señor, que sigamos adelante a través de su mano y que por supuesto andemos por los caminos que Él quiere que andemos. Oremos para el hermanos.